Bueno, a ver, chicos. Yo lo que les puedo decir como para dar un preámbulo, la novela me encantó. Sí, creo que me pareció súper fascinante. Ya iremos desarrollando bien el tema de los personajes y demás, ¿no? Pero a mí me pareció súper chévere y justo estaba también leyendo un poco sobre la biografía de Charlotte Bronte. Y bueno, entre otras cosas, ¿no? Omitiendo el año en el que nació y sus padres y demás, pues aquí se menciona en lo que estoy leyendo ahorita, dice que a todas sus hermanas entraron a estudiar en un colegio, bueno, perdónenme mi mal inglés, Cle Clergy Daughters, dice, ajá, y que toditas, todas adquirieron tuberculosis, todas. Wow. Ajá, entonces en eso se basó Charlotte Bronte, o mejor dicho, en eso se inspiró para este colegio, ¿no? El Lowood de la novela. Ajá, solo que acá en cambio se enfermaban no de tuberculosis, sino de tifus. No sé si será lo Ujú. mismo. Ajá, No, entonces, no. es otra, ya. Perfecto, entonces se inspira en todo eso, o sea, y bastante trágica, ¿no? La vida de ella, porque ahí logran, digamos que, superar la enfermedad. Pero años después, cuando ya las tres hermanas Bronte ya sacan sus novelas y todo, bueno, primero creo que sacan unos poemas, los publican bajo seudónimos, como no podía ser de otra forma en esos años. Entonces, después otra vez adquieren tuberculosis y tristemente van muriendo como que a un año, después de 6 meses otro hermano, otra hermana, en el otro año otro y así. La No. última que queda es Charlotte Bronte, ¿sí? Ella es la última en morir ya años después, pero igual muere joven. Miren, muere a los 38 años. ¿Ya? Es súper joven. Se casa, tiene un hijo, pero ella prácticamente fue la que sufrió toda la tragedia de su familia, ¿no? Como sus hermanos y hermanas fueron muriendo por la tuberculosis. No me puse a investigar este tema de la tuberculosis, pero ya veo que ha sido por esos tiempos una enfermedad bastante complicada, ¿no? Ajá, y no sé si de pronto después Vicentico nos dirá si conoce algo de la historia de esa enfermedad. Ajá. Pero eso, bueno, quería darles como, aquí está Jovi. Bueno, pero ella dijo que iba a entrar de oyente. Ajá. Ya esperemos que se vaya uniendo. Ujú. Ahí está. Jovi. Bueno, hola Jovi, nos decías que ibas a estar de oyente, pero bienvenida. Entonces, bueno, estábamos dando un preámbulo, ¿no? Un poco la historia de Charlotte Bronte y su tragedia familiar, ¿no? Y quizás en todo eso se basó para escribir su libro. Se dice mucho de que este libro es bastante autobiográfico, ¿no? De que aquí Charlotte Bronte puso gran parte de su vida y la de sus hermanas en el personaje de Jane Eyre. Entonces, empecemos por ahí. Em, el personaje de Jane Eyre. Comencemos hablando de eso, de este personaje que creo yo va a ser uno de los favoritos de muchas personas aquí, al menos lo que yo recuerdo, le decía Ceci temprano. Es uno de mis personajes favoritos, Jenner, de todos los que hemos venido leyendo, ¿sí? Me parece, qué chévere, ya se unió Pedrito y Maritza. A ver, vamos, que se unen, para de nuevo darles la bienvenida y todo. Hola Pedrito y hola Maritza. Hola, Hola, qué gusto. hola. Pedrito, querido, decíamos, si no está Pedrito es porque algo pasó aquí. Sí, bueno, bienvenidos a todos. Hola, Pedrito. Buenas noches, disculpen, me quedé dormido. No, Buenas mentira, noches. La, está, estoy que a las 8:20 tengo que ir a verle a una hija mía que llega a Cumbaya, yo vivo en Tumbaco y me toca salir a toda velocidad y con los líos que hay ahora, las preocupaciones de tanta vaina, uy, sí, uf,
He pasado pensando en eso, es complicado, está muy, muy conflictivo. Sí, complicado es, Pedrito. Sí, pero en todo caso, qué chévere, bienvenido. Entonces, estábamos mencionando un poquito primero la vida de Charlotte Bronte. Eh, ¿En qué aspectos, en qué cosas de su vida, ¿no? Se inspiró para su novela, para Jane Eyre? Sobre todo en el colegio donde que estudiaron ella y sus hermanas, y que ahí todas se enfermaron de tuberculosis, ¿sí? En esa ocasión pues salieron bien libradas, pero años después, cuando ya empezaron a publicar sus novelas, lastimosamente fueron falleciendo de la misma enfermedad, ¿no? O sea, en especial creo que Anne Bronte, después de publicar Agnes Grey, me parece que es, no es esa, no, Cumbres Borrascosas, un año después muere y así. O sea, y Charlotte Bronte fue la última en mirar, ¿no? Cómo sus hermanas y sus hermanos morían. Entonces, Dieguito, sí, a qué edades iban muriendo? Porque a ver, en esta información que tengo no veo de las hermanas, pero mira, para que tengas una referencia, Charlotte Bronte murió a los 38 años y ella murió años después que sus hermanas. Entonces ya terrible, se ve que sus hermanas murieron bastante jóvenes, ¿no? De pronto a unos claro. 25 años, 26 años, o quizás más La, jóvenes, ¿no? la esperanza de vida en esa época entiendo que era muy baja, ¿no? O sea, hace unos días leí alguna cuestión, no recuerdo en el Twitter, que hablaban, no sé si era de los incas o de los romanos, pero había como una esperanza de vida de los 20 a los 25 años, Uy, que era como mucho. imagínate. Exacto, y mira, y en especial en esta época, ¿no? En la época victoriana, donde que creo que no cuidaban tampoco mucho de su aseo y de todo. O sea, peor aún, ¿no? Y, y claro, entonces, creo que de la vida de Charlotte Bronte hay más evidencia, ¿no? Porque si no me equivoco, y de pronto algún momento podemos encontrar su libro, Elizabeth Gaskell, ella fue la primera que hizo una biografía de Charlotte Bronte, entonces a partir de ahí se puede conocer más de su vida. Estaba buscando por aquel libro, pero no, lastimosamente no hay. Ajá. Pero algún momento ojalá, porque me pareció bonito. Y bueno, eso les decía a los chicos que eh, podíamos comenzar hablando de los personajes, bueno, del personaje principal, ¿no? De Jane Eyre, que creo que es uno de los más bonitos personajes, un personaje súper redondo, ¿no? O sea, que está bien construido, bien hecho y que creo que a todos nos gusta. O bueno, si es que alguien aquí de pronto algún aspecto de Jane Eyre no le gustó, pues igual estaría bien que lo comente. Del personaje, ¿no? Porque de la novela, pues se pueden decir varias cosas. Pero podemos empezar por ahí. Quizás por los personajes, para después ir hablando un poco ya también de la historia y demás. ¿Qué personaje a ustedes les gustó más y de pronto qué otros les desagradó? Podría empezar yo, ya les digo, el de Jane Eyre fue mi favorito. Y creo que uno de los personajes que no me agradó, bueno, me cayó mal, mejor dicho, sí, definitivamente fue su primo y sus dos primos, mejor dicho, John y el otro John, pero el otro era Saint John, me parece que era el... Sí, Saint John, ajá, los dos, porque los dos era como que trataban de someterla de alguna forma, ¿no? No a Jane Eyre. El uno, pues ya iba hasta el punto de agredirla, pero lo que me fascinaba de Jane Eyre, era que nunca se dejaba. Y no perdía ni siquiera la cordura. Bueno, cuando era niña y que creo que le cayó ahí mismo a a su primo, pero me gustaba eso de ella que siempre mantenía su forma de pensar, siempre mantenía sus pensamientos ahí estaba bien establecidos. Entonces, creo que eso es lo que más me encantó de la novela. Ajá. Así que ahora sí, adelante, les doy la posta a ustedes. ¿Quién quiere continuar? ¿O sobre qué aspectos le gustaron de la novela?
Bueno, se puede decir que era el autocontrol de Jane, ¿no? El dominio. En situaciones extremas que otra persona hubiera reventado, tenía un, tenía un control envidiable, diría yo. Ah, claro, un autocontrol. Yo también digo envidiable porque en verdad no, o sea, siendo otro tipo de personaje o otro tipo de persona, pues en verdad explotaba. Ujú. Ajá. Sí, pero a Diego, ver, una yo, cuestión. Vicente, sí, perdón. este, yo le veo una novela con Sí, muchos valores de superación, de tenacidad, de soportar adversidades, sí, de amor, un amor sincero para la época, como dijiste, época victoriana. Me fui a averiguar qué era eso, no era sido por la reina Victoria. Ustedes saben, yo soy neófito en esto. Y evidentemente esos valores me llamaron mucho la atención. Como dijiste, Diego, personajes buenos, personajes antipáticos como la tía, una señora detestable incluso hasta antes de morir, ¿no? Eso raramente se ve, ¿no? El primo John primero, el otro primo también que en un rato les juro que me confundí, dije, bueno, ¿y de dónde salió el un primo malo? Ahora es párroco, pero luego ya tomándole bien eran los primos de parte de mamá y ujú, los primos de parte de papá, ¿no? claro. Y de ahí en la estructura, o sea, nos relata la infancia que tuvo que vivir con todas estas peripecias, su internamiento. Desde ahí se ve esa miseria humana desde la religión, ¿no? Tú comentabas un poco entre tuberculosis y tifus. Estas eran enfermedades propias de condiciones sanitarias totalmente deficientes. Por ejemplo, la tuberculosis mató mucha gente en ese tiempo. Y el tifus en sí también es una enfermedad dada por las garrapatas, ¿no? Es una riquexia, el otro es un bacilo. Y evidentemente la autobiografía de la autora es lo que también se relata en la novela, ¿no? Entonces esa segunda etapa también te pega muy duro el ver cómo eran tratadas, cómo eran no bien alimentadas y que obviamente el hecho de cómo ella ahí forja su carácter, ¿no? Y luego también su instinto de superación, de querer ser más para pasar a esa tercera etapa de querer ayudar, de buscar unos nuevos aires, como decimos ahora. Y nada, pues entonces esas tres primeras partes, posteriormente ya hemos de hablar de lo último, pero para mí una novela de muchos valores que lamentablemente cada vez están menos en nuestra sociedad, sobre todo también como en ese tiempo hablaba mucho sobre la moral de Jane, ¿no? Imagínate que no quiso ser amante de Edward en ningún momento, e incluso eso la llevó a lo último, a otra vez a sufrir hasta casi fallecer, ¿no? Entonces te impacta, había momentos en que tú decías cómo un ser humano puede soportar tanto y eso es lo que más me impactó a mí, o sea, una novela de muchos valores. Gracias, Vicentico. Adelante, Pedrito. Sí, bueno, yo lo que quería era un poco analizar esta cuestión justamente de el carácter de ella. O sea, hasta qué punto una persona, una niña, eh, se, se enfrenta a todas esas vicisitudes, a todos esos problemas y va saliendo adelante. ¿Hasta qué punto, cómo una persona, o sea, poniéndonos un poco hacia acá, cómo una persona puede soportar tanto desamor dentro de su familia, sabiendo que es la tía, ¿no? Y que es el esposo que murió, él era su tío directo. No sé hasta qué, cómo pudo soportar ella ese tipo de problemas. Ahora,
lo que sí veo es que ella no tiene ningún arraigo, ¿no? Porque cuando uno está arraigado a su familia o alguna cuestión, difícilmente sale de la situación en la que está, sino que se mantiene dentro de la situación, trata de salir con la familia o cualquier cosa. Pero aquí, más bien, ella, como no tiene nada que le obligue a quedarse, busca nuevas alternativas y se va tranquilamente, ¿no? Toma sus caminos, toma sus decisiones y se va. Y mal o bien va saliendo adelante ante todos los problemas, todas las cosas, todas las situaciones que se le van presentando, pero sí debe ser una mujer de un carácter sumamente fuerte para poder salir adelante, porque en otras ocasiones yo dudo que alguien pueda de alguna manera soportar toda esa, esa vida por la que ella vivió, ¿no? Sí, y claro, ¿no? Lo que dices No es sé si algún otro cierto. comentario por ahí. Sí, sí, exacto. Y Bueno, lo es que decía, interesante, ¿no? Porque teniendo una dureza de carácter, una fortaleza, pero también hay una bondad intrínseca. Cuando destaca en sus diálogos esa capacidad de perdón, como tú dices, Pedrito, al último va y le perdona a la tía. Más bien la tía todavía seguía distante y toda esa cuestión, ¿no? Pero ella fue y le cuidó, estuvo, le acompañó, también con sus primas, ¿no? La una que terminó casándose y la otra que entró a un convento, pero terminó en buenas, terminó dándole el perdón, pues se quedó en paz consigo misma, es que que eso yo es creo que muy ahí, importante. ahí Jane, creo que demuestra incluso hasta madurez en con ese acto, ¿no? Porque Ujú. claro, su tía, en verdad, ¿no? Hasta el último demostró como que no la detestaba por poco. Y no, Jane ya se dio cuenta de que no tenía sentido. Y por ahí creo que vi una frase sobre eso, ya lo perdí, eh, donde que hablaba de que no tiene sentido recordar ese tipo de cosas, ¿no? Y que la vida avanza. Ajá. Entonces, ella tiene ese corazón, ¿no? Ese amor para perdonarle a su tía a pesar de todo lo que le hizo. Imagínense lo que es hasta declararle muerta, ¿no? Con sus propios familiares. No, eso es algo bastante fuerte, pero aún así le logra perdonar. Entonces, yo creo que eso demuestra lo que decía Vicentico, los valores, ¿sí? Que hay en esta novela. Y creo yo, justo tenía una pregunta sobre eso que decía que si consideran que Jane Eyre es una novela de aprendizaje. Entonces creo que con lo que hemos ido respondiendo, yo diría que sí, que se puede aprender mucho de ella, de todos sus personajes, ¿no? Siempre sacamos como que cosas para aprender. Ajá. Entonces, no sé si es que algún comentario. Sí, Amigos, una pregunta, Ceci, una pregunta nada más. Eh, ¿Le llegó a conocer Jane a la esposa loca? Yo creo Eh, que nunca le vio. Sí, sí, Pero sí le Dios. sintió, sí, sí Le le sí le vio. sintió, sintió. pero le llegó a conocer. Cuando se suspende la boda, Edward le lleva y vieron le la lleva. figura que le atacaba y que tuvieron que maniatarla. Sí, sí, sí la ve. Ajá, sí la ve. Ajá. Y también Pero cuando lo del velo. esa parte es Claro, le daña el impresionante, velo, pues cuando claro. entre sueños siente la Ay, presencia, ¿no? Y que le queda viendo alguna cosa y después encuentra el velo hecho pedazos. Destrozado, claro. Mm, wow. Eso también me parece algo súper chévere de la novela, porque tiene una mezcla media interesante entre un montón de cosas, ¿no? Tiene tintes como oscuros, ¿no? Yo leía que estaba muy inspirada ¿cómo era? En novelas góticas, porque tenía elementos así como de misterio, por ejemplo, lo de la habitación roja que Jane veía, supuestamente veía al fantasma de su tío, que cuando Berta, porque Berta se llamaba esta señora, entra y rasga su velo, entonces Jane pensaba que era un vampiro, sea, y así, ¿no? O sea,
incluso hasta tiene estas cosas para entretener, ¿no? Al lector, que, bueno, mientras vamos descubriendo ese tipo de cosas. Ceci, ¿tú creo que querías decir algo? Lo que yo quería decir, hablábamos de que sí es una novela de aprendizajes, realmente que sí lo es. Ya hablábamos de Jane, ¿no? Todo un personaje, a mí sí me gustó muchísimo. Y comparaba al final cómo es la vida, ¿no? Cómo esa gente que se propone superarse, ser mejor y, y simplemente, no sé si decir conseguir lo que le hace feliz, sin proponerse, o sea, le llegó una herencia que ella no sabía, sin proponerse consiguió un matrimonio que sus primas no lo lograron. Cuando sus primas, estas hijas de estas niñas Red, las que le cuidaban a ella y que le trataban mal y todo, el primo muere perdido, digamos, porque se dedicó a cualquier cosa menos a hacer las Se cosas bien, ¿no? suicidó, se Y sus suicidó. primas igual. Y tampoco es que, o sea, amargadas, todo mal, y tenían todo porque, o sea, en esas épocas la posición de ellas no era mala. Y en Pero la, cambio la Jane era adoptada, fue a un colegio, a un orfelinato sería, y todo bien, o sea, ella se propuso superarse, y con su personalidad, porque es la personalidad de ella es la que encanta, la que atrapa incluso como lectores, ¿no? Y que la que le cautiva al señor ¿cómo era el apellido? No se olvidar. Al Edward, ¿cómo era? Rochester. Él se enamora de pronto de lo callada, de lo prudente, de cómo era Jane, o sea, le sabía escuchar y yo creo que eso fue lo que le cautivó a él, pues, ¿no? Y se hizo su confidente primero, se ganó la confianza de él, y ella se sentía poquita cosa porque no se sentía bonita, no se veía bonita, entonces no estaba en sus planes conquistarle, ella fue por trabajo ahí, pero o sea, se ganó una familia, formó un hogar, y se ganó el corazón del dueño de la casa, o sea, completo, a mí me encantó. es que Eso, sigue Luisito. la generosidad, pues, recibe la herencia y la reparte. Eso también, eso Esa parte es también, increíble, claro, y increíble. claro, pero también es porque los primos de ellos le acogen esa noche siendo una desconocida, Ajá. llega ahí, o sea, en las peores condiciones, muerta de hambre, muerta de frío, sucia y todo, y ellos le abren la puerta, o sea, cuando uno se piensa dos veces para abrir la puerta, en estos tiempos al menos, pero o sea, bueno, novela tenía que ser, ¿no? Pero, o sea, lindo, lindo, sí, generosa realmente, muy, muy bonita. Mis amigos, les voy a seguir escuchando. Debo subir a Quito y tengo que poner alarma a la casa, guardar al gato, bueno, recoger todos los animales peludos de la casa para Ponle salir. Entonces, alarma al pero les sigo gato. escuchando, les sigo Recoger el escuchando. guagua. A las guaguas, pues yo, Dios mío, a uno les ponen en compromisos. Entonces, les Es, escucho, amigos, pero está lindo. Y les voy a ya, seguir escuchando, ¿ya? ya, ok, Ceci, si puedes, ahí Sigan. nos comentas nomás. Ya, sí, por supuesto, ya, pero les sigo Ya, escuchando. Gracias. ok, gracias, Ceci. Bueno, y con lo que acaba de decir Ceci, me nace hacerles una pregunta. ¿Qué opinan de Edward Rochester? Porque, a ver, claro, ¿no? Él es el personaje, el protagonista, digamos, ¿no? De la novela. Y, bueno, terminan juntos con Jane. Pero, ¿qué opinan de él? A ver, ¿qué creen, qué opinan de Edward? ¿Creen que estuvo una redención al final? ¿O que desde inicio era igual que los demás, que quería imponer su voluntad sobre Jane? ¿Qué creen de él? Bueno, yo pienso que ya cuando terminas de leer la novela, te das cuenta que para mí si lo ponemos así, es como una víctima, ¿no? ¿El por qué? Evidentemente viene de un padre y de un hermano también malo, que lo obligaron sin decirle nada, o sea, por plata a casarse con gente que tenía trastornos de la mente. Porque cuando él bien dice, o sea, le hacen casar no me recuerdo el lugar donde era, pero se casa con esta chica, Berta es, ¿no? Berta Mason. Y cuando la mamá era también
una señora que ya estaba en el manicomio. Entonces, evidentemente no pudo soportar aquello. O sea, primero se casa contra su voluntad. En estas épocas, no sé si todavía te obliguen a aquello. Lo que tiene que vivir, ¿no? Y luego que se muere el hermano, el papá tiene que regresar acá a Inglaterra. Entonces, evidentemente, él, o sea, nunca fue feliz. A los 25 años me parece que se casa, ¿no? Entonces, de ahí se vuelve un hombre solitario, amargado, y que, bueno, busca, como él mismo le cuenta a James, ¿no? Que anduvo con amantes, ¿verdad? Y que de ahí también hubo esa relación, cómo le traiciona la francesa, que al ser su novia, él le daba cosas y le estaba esperando y pudo ver cómo bajaba un general, algo así, del mismo coche y cómo hablaban de él, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas le llevan a ese carácter huraño, alejado, y posteriormente cómo también intenta salvar en este caso a Berta, porque si no, mira, no hubiera quedado ciego ni amputado, ¿no? Entonces, para mí es más o menos un papel como de víctima, y obviamente en la novela también te lo ponen como una persona no agraciada, pero que al final también, o sea, no le importa, en este caso, como nos dijo Ceci, que la chica Jane sea bonita o fea, que tenga dinero. O sea, ella demuestra también su generosidad, ¿no? A mí me parece, o sea, un buen personaje también, un buen personaje que viéndolo, analizándolo desde el inicio hasta el otro, no te cae ni bien ni mal, o sea, me parece un tipo honesto. Sí, a ver, en un principio a mí me cayó mal. Sí, ¿Por qué? Porque cuando llega el tipo la trata mal a Jane, ¿no? Y como dueño de Hacienda, ¿no? La trató a la patada y no le hizo ningún caso ni nada por el estilo. Más bien desde allí, como que él se dio cuenta o vio el carácter de ella y empezó a cambiar. Entonces, en un principio a mí me caía mal, pero por otro lado, si nos ponemos a ver, el hombre le cuidó hasta el último a su esposa. O sea, porque lo que pudo haber hecho es dejarla en un manicomio, ¿no? Y allá que se las vea. Aunque algo parecido hizo. ¿Por qué? Porque la dejó ahí en la casa y él se iba de viaje, ¿no? Y ya cuando Jane entra a la casa, ahí él deja de viajar y deja de salir y todo eso porque ya se ve un poco atraído por Jane. Pero antes él igual la dejaba, o sea, le daba absolutamente todo, pero la tenía guardada y controlada por otra persona. Entonces, en parte es bueno, en parte da para pensar. Ahora también él se sentía engañado, como dijo Vicente, cuando le casaron, ¿no? Él no sabía que provenía de una familia que tenía problemas, que tenían problemas y que estaba la mamá loca y todo eso. Entonces, sí es, también es un hombre también de carácter, ¿no? Porque también tenía su carácter bien fuerte. Sí, yo creo que es un personaje súper controversial, porque a mí me pasó lo mismo que a ti, Pedrito. En un inicio, no, me costaba o sea, ver por qué Jane se enamoró de él. Y creo que hasta ahora, no sé si es que ustedes me lo pueden decir, hasta ahora digo, ¿por qué se enamoró de él? No sé, o quizás vio en él algo bueno, pero ella los también neurotransmisores. eso. Sí, porque, pero lo que me gustó fue que después ya se enamoró, perfecto, y no es que se quedó con él ya, porque así es la trama, ¿no? O sea, ella también siempre trató de doblegarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? De que cambie ese mal camino, de que se enderece y de que vaya por el camino del bien y que haga las cosas como se debe. Y claro, ¿no? Él también cometió sus errores porque en verdad
lo de ocultar a su esposa, el pretender casarse, y yo me acuerdo que en este texto donde que le decía, le prometía a Jane que le va a decir de quién hace esos ruidos o quién entró ahí a su habitación, pero después de 1 año y 1 día. O sea, después de ese año, 1 día le iba a decir, mira, resulta que estoy casado y mi esposa está loca. O sea, esto no me lo creía. Yo dije, no, ¿cómo puede ser posible? Pero claro, ¿no? Al final, eh, esa, esa escena me dejó muy impactado cuando ya Jane va en su búsqueda y encuentra destruida la mansión, y él también estaba destruido, ¿no? De alguna forma, pero creo que eso le ayudó de alguna forma a remediar los errores que había cometido, y creo que ese fue un cierre medio apropiado, aunque ya tengo ganas de escuchar a Pedrito cuando me dijo la semana anterior de que el final no le gustó. Ajá, y que ya vamos a llegar allá. Sí, de ahí, yo la diferencia que veo, por ejemplo, con el personaje de su primo, pero del segundo primo, del que era sacerdote, Ujú. él en cambio, él sí trató o sea, por todos los medios de convencer a Jane que no, que tiene que casarse si no siente amor, así no quiere y todo lo demás. Y eso fue algo que me encantó de ella, porque ella quería una familia. Sí, ella sí quería una familia, pero quería una familia que vaya también acorde a sus principios, ¿no? O sea, no por el hecho de que necesitaba casarse para que en ese tiempo, pues, la sociedad no la excluya, no se iba a casar con el primero que aparecía, ¿no? Entonces, eso fue algo que me gustó mucho en Jane. Ajá. Y antes de ver ese tema del final, me hubiera gustado que esto lo comente Ceci, aunque Maritza también lo podría comentar de pronto. ¿Consideran que esta novela es feminista? Mucho se ha dicho que esta novela es una de las primeras feministas, y precisamente por esta forma de ser, ¿no? De Jane. ¿Consideran que es así? ¿Una novela feminista? De pronto, Maritza, si es que quisieras comentarnos. Ahí estoy. Dieguito. Ahí ya, siga, siga. No sé si avanza porque yo sí tengo problemas con mi internet y tengo una bulla increíble aquí en mi casa. Bueno, yo feminista como feminista no la considero así como tal, porque no es una lucha, no es una imposición. Yo creería que a ella, su personalidad, hace que las cosas se le den. O sea, no, en esas épocas de silencio donde que uno tenía que agachar la cabeza, como quien dice a la tía, ella supo aclarar lo que estaba pasando y supo pronunciarse, pero no le vería como una manifestación feminista como tal, como las que son. Yo no la vi, yo le vi como una novela más bien romántica en la que la fortaleza de carácter, la valentía, ¿qué más? La admiración ganó. O sea, yo le percibí así a la novela. Eso. Ya, gracias, Ceci. Bueno, sí, ¿no? Aunque a veces no me quiero meter con conceptos de feminismo porque después puedo salir perdiendo. Sí, Definamos feminismo. exacto. Para empezar desde ahí, sí, porque no, en estos días yo mejor, pero, pero bueno, en todo caso ya cambiemos esa palabra, y yo lo que diría es que en todo caso es muy avanzada su época. Sí, eso ya, o progresista, súper progresista la novela, porque claro, aborda conceptos de, de la, de la lucha de esta mujer por salir del molde, ¿no? Completamente de lo que en ese tiempo pues estaban acostumbrados a que las mujeres pues, incluso miren, hay una parte que por aquí creo que la tengo, no tengo el capítulo, yo En la le puse, introducción. sí, le puse como un signo de interrogación. Yo decía, ¿en verdad ella tenía que pedir permiso para mejorar sus condiciones laborales? Dios mío.
Y creo que se demoraron un montón en darle una aprobación para que ella pueda conseguir otro trabajo. O sea, eso en estas épocas es absurdo, ¿no? Pero quizás ahí era lo más normal del mundo. Entonces, sí, sí aborda esos temas. La autora en la introducción, porque comenta que hubo una edición y para la siguiente edición escribe un comentario. Y ahí destaca el conflicto, el problema que había habido por la publicación del libro, que había habido todo un sector que había rechazado algún problema así, y ella igual fuerte, decidida a, a presentar esa siguiente edición, ¿no? Exacto. Y, Ujú. y como siempre, ¿no? Y eso les pasó incluso a otras novelistas de esa época, tuvieron que ponerse seudónimos con masculinos, ¿no? Para que sus novelas puedan ser publicadas. Hay una frase que ya la encontré, subrayé acá, que creo que la autora lo puso convenientemente como un tipo de diálogo interno de Jane y dice, se supone generalmente que las mujeres son más tranquilas, pero la realidad es que las mujeres sienten igual que los hombres, que necesitan ejercitar sus facultades y desarrollar sus esfuerzos como sus hermanos masculinos, aunque ellos piensen que deben vivir reducidas a preparar budines, tocar el piano, bordar y hacer punto y critiquen y se burlen de las que aspiran a realizar o aprender más de lo acostumbrado en su sexo. Creo que eso hasta ahora hay una lucha con eso, ¿no? Imagínense en esos tiempos donde que estaba más marcado esto, ¿no? De que hay cosas para mujeres y cosas para hombres. Ajá. Entonces, quizás por eso es que muchos dicen que es una obra feminista, ¿no? Por estos pensamientos. Ajá, eso. Y no sé si de pronto algún comentario adicional sobre este punto, ¿no? Ya, ahora sí, un, a lo que quería llegar. Si tuvieran que cambiarle algo a la novela, ¿qué le cambiarían? De pronto el final, el inicio, que no Yo se le, case con él, que se quede sola. yo le cambiaría el final, justamente. Ya. Que no se case con él. Porque él trató de de tenerla como amante, nunca no le contó la real situación, sino que se enteró el momento en que se iba a casar, ¿no? Y un poco la dejó en el altar, no es que la dejó en el altar, sino que ahí se determinó el matrimonio. En ese momento, si bien puede ser que cuente que le hicieron casar con una mujer, que él no estaba de acuerdo, que sí, que no, pero si vamos por las leyes, él estaba casado. Y el momento en que daba ese paso, si es que no llegaba el hombre este para denunciarlo, entraba en bigamia y a él no le importaba, ¿no? Y en bigamia y con la esposa loca todavía en la casa. O sea, un absurdo. Entonces, por eso a mí no me gustó el final. O sea, para mí el final tenía que ser diferente. Ella superarse, efectivamente, salir adelante, pero tener otra vida, ¿no? Es mi idea. Chévere. Sabes que yo por ahí más o menos tenía un pensamiento similar. Yo lo conversaba con unos amigos, ¿no? Que leyeron también y les decía, poniéndolo esto en nuestra época, es más o menos, aunque suene a meme, como el pretexto de que cuando un hombre está buscando como que un amante y a su amante le pone el pretexto de que sí estoy casado, pero ya me voy a separar, estamos mal. Más o menos así yo me imaginaba a este señor, ¿no? Entonces, sí, y yo también hubiera preferido que en todo caso no se case con él, pero bueno, ya se casó, tampoco es que me desagradó el final, pero cuando leí el final me acordé de ti, Pedrito, y dije, a ver, ¿qué será lo que no le gustó? Entonces, yo creo que lo acerté. A ver, ¿alguien más? ¿Le cambiarían algo de la novela?
o está así bien? De pronto, Luisito, Vicentico, ¿le cambiarían algo o así está bien? No, pues el texto tiene que quedar tal cual. O sea, hay tantas lecturas como lectores hay. Entonces, Sí, correcto. y más bien por ahí puede ir el problema que estamos viendo ahora, ¿no? Que Ajá. quieren cambiar todo, quieren cambiar título, quieren cambiar una palabrita, que esta palabrita me resiente, esta me pone mal, ni sé qué cosas. No, no. Y ahí es cuando surge mi permanente defensa de los libros. O sea, cuando hay un libro al que se hace polémica, tengan ustedes la seguridad que yo voy a conseguirme mi ejemplar y decir, ya lo tengo asegurado. Y ahí está. Y eso, Antes de que lo cancelen. claro, desde épocas de los versos satánicos, verás. Cuando salió no se imaginan las que armaba yo cuando salió el asunto de Salman Rushdie, hasta que lo conseguí. Y así en general ha sido. Sí, Entonces, tal cual, cada uno tiene su lectura, como les digo, porque viene de acuerdo a la experiencia propia. Ahora, si nos ponemos a ver ese contexto, hoy, con los avances en clínica y psiquiatría, de pronto se puede manejar el asunto, ¿no? Y entonces se evitan los encierros. Pero en esas épocas, la solución era el encierro hasta que la persona fallezca, ¿no? Y eso vimos lo terrorífico que era en los renglones torcidos de Dios, ¿no? Esa parte oculta, con el subsuelo, espantoso. Entonces, en ese contexto, ver lo que padecía Edward, cosa seria. Yo chévere, estoy de Luisito. acuerdo, yo estoy de acuerdo con Luis y está bien, o sea, es la mirada de cada uno, ¿no? Y cuando vas Claro, leyendo poco a poco, como decía Pedro, en un inicio me cae mal, luego le veo lo bueno, luego le veo lo malo, pero cuando ya vemos el conjunto, que fue lo que yo creo emití en un principio, o sea, viéndolo ya todo y desde mi visión, ¿no? O sea, claro. porque yo digo que los seres humanos siempre, la gente te juzga, pero no sabe el por qué. Cuando ya entendemos el por qué, obviamente vamos a estar de acuerdo. Y obviamente los autores te ponen, yo pienso es para que tú vayas viendo y en qué rato yo me ubico o qué hubiera hecho yo. O sea, porque por ahí va el tema, ¿no? Evidentemente hay cosas que no nos gustaban en el relato, pero ya al final, yo para mí estoy de acuerdo también lo que decía Ceci, ¿no? Una novela romántica, totalmente romántica, ¿sí? Que a mucha gente, o sea, le puede gustar, a otros no les gustaría la manera como James, o lo que tú preguntabas, Diego, ¿qué le dio? Entonces, cuando tú ves la película, porque yo vi la película y de verdad, hasta incluso al que ponen de actor ahí no se lo ve tan agraciado tampoco, ¿no? Entonces dices, oye, pero bueno, la chica también te dicen que no era tan bonita, y al final ahí viene que también que no es el físico lo que te enamora, sino de repente te enamoran las acciones, las palabras, las miradas, los gestos. A alguien que también no nos olvidemos que fue muy maltratada, ¿no? Muy maltratada y evidentemente dentro del trato hosco, grosero del Señor, sí le dio algo de atención. Eso, o sea, yo en las novelas, ahí sí estoy de acuerdo lo que dijo Lucho, en épocas de cambio todo el mundo te critica lo bueno, lo malo, lo feo, y está bien, ¿no? Para eso estamos acá, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día he aprendido de Pedro Montón en base a lo que yo dije, ¿no? Pedro le encuentra la antítesis a lo que yo digo, y yo no le había visto desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, lo que mencionas, Vicente, es esta parte de las partes y el todo. En psicología también hay un fenómeno interesante, ¿no? O sea, el poder ver el todo, luego de poder ver independientemente las partes. O sea, el poder construir esa totalidad es muy interesante. Porque, por ejemplo, hay
esa escena de esa fiesta en la mansión en que acuden un montón de gentes y se disfrazan y hacen todo, ¿no? Ahí había muchas mujeres jóvenes, pero ninguna, con ninguna de ellas empataba. Y eso Jane observaba muy bien, ¿no? A la distancia, como que estaba excluida, pero que a la vez tenía que presenciar, digamos, ¿no? Entonces se daba cuenta de este tipo de cosas y cómo las describe. Cómo la describe a una chica muy guapa y todo, pero de una frialdad y una sequedad, una cosa medio complicada, ¿no? Y falta de seso. Ajá, ajá. Y claro, vemos que a la final Edward supo darse cuenta, digamos, ¿no? O sea, tenía tantas chicas que podían ir a su casa y tanta cosa, pero fue Jane con la que hizo el clic, muy interesante. A mí, ¿saben lo que me hizo falta? Bueno, no porque, bueno, digamos como que para saber. Nunca se supo qué pensó la novia, ¿no? Esta chica, ¿cómo se llamaba? La novia de Edward, con la que se iba a casar y que suspendió. Blanche. Ingram, algo así era. Ingram, algo así. Ajá. Nunca me quedó la curiosidad de qué hubiera pensado ello, que dijo alguna cosa, ¿no? Porque solo se suspendió la boda y ya. Ah, Claro. pues sí. Y de Pero la otra chica también, de esa chica que iba a visitarle al pastor y que Jane también se fijó muy bien, que era muy alajita, todo, pero y mandaba los mensajes, o sea, señales a, a este primo, pero él estaba tan obcecado con Jane y llevársela a la India que no sí, veía, ¿no? Ajá. sí, De ella también no supimos más. sí, ya no se supo más. Mm. Pero bueno, lo que acaban de mencionar es chévere, ¿no? Y creo que eso es lo bonito de este tema de los clásicos que nos permiten emitir bastantes comentarios, ¿no? Sobre, sobre ese tiempo, sobre los tiempos que actualmente vivimos. Giovanna dice, solamente decirles que el romanticismo se lo debe analizar desde el punto de vista de la sensibilidad emocional versus la racionalidad de la época clásica. Una linda noche. Gracias, Jovi. Sí, nos Eh, hubiera. Sí, Pedrito. Sí, una cuestión. Yo lo que quisiera es, o sea, que nos demos un poco cuenta, el libro que es medio coteja de este, el que habíamos leído antes, no Orgullo y recuerdo, prejuicio. Orgullo y Prejuicio, Ajá. ¿no? Si nos damos cuenta, más o menos tienen algo en común esos libros, ¿no? Em, si nos vamos a esas épocas, si es que nosotros leemos algún momento Naná de Emilio Solá, La amante de Lady Chatterley, eh, hay otro más o unos dos más que se me escapan, que son escritos en sitios completamente diferentes, pero son de la misma época, en cambio tienen otro trato de otro tema muy arraigado de la época, que me parecería lindo también leer así unos dos libros como para poder cotejarlos, ¿no? Entonces, un poco creo que es de la época en la que se vive, cómo se va escribiendo y cuáles son las sensaciones que tiene la gente allá en Inglaterra, en este caso, ¿no? Sí, y sabes que, mira, justo comentábamos con Ceci temprano, y que en algún mes de clásicos hay uno que es bien cortito. Bueno, como fue sorteo, estaba uno de Ernesto Sábato. Entonces, como ese es bien cortito, pensábamos en incluir ahí otro de esta época, ¿no? Ajá, para poder hacer esa relación que tú menciones. Porque con Orgullo y Prejuicio no se puede hacer tanto, bueno, es de Inglaterra, ¿no? Pero son de épocas bastante separadas. Ajá, pero sería interesante leerle una así. Yo le decía a Ceci, puede ser con Cumbres Borrascosas, por ejemplo, porque Cumbres Borrascosas también tiene un elemento de romanticismo, pero es más oscuro. Ajá. Entonces, quizás por ahí podríamos experimentar también.
con Ahí- esa lectura. Fantástico. Pero hay un punto interesante que menciona Pedro y es el hecho de que en estos casos han sido dos autoras. Y cuando menciona Solá, ahí salta la diferencia, pues es un autor. Entonces, si lo leemos a Eso es Solá, bueno. a lo mejor tenemos ahí Ah, ok. cruzar, ¿no? Solá. Ujú. Ya, tal vez algún título que se te ocurra. Naná. Naná es de Naná. Emilio Solá. A ver. Naná Emilio Solá. Ok, yo le voy a buscar. Y no Ajá. es tan largo. Es también una novela relativamente corta, pero es muy, Ujú. muy interesante. Muy interesante. Perfecto. Chévere. Bueno, como para ir cerrando esto, de pronto tienen frases por ahí que hayan sacado. Vicentico, él suele tener Sí, un buen arsenal de frases. a ver, me gustaron varias, ¿no? Y una es picaresca al inicio, me hizo reír mucho cuando le preguntaban, ¿dónde van los malos luego de morir? Y responden al infierno. Entonces le dice, ¿y qué hacer para evitarlo? Entonces te responde, no estar enferma para no morirme. O sea, me pareció súper, súper simpático y tú te ríes, ¿no? O sea, esa parte que de repente no la analizamos, pero esa frase te da, o sea, facilito, no te vas al infierno, no te mueras nomás. Claro. Esa frase me impactó mucho. Y para terminar también al final, cuando ya se casan y que les hacen la invitación a las primas Diana y Mari, ¿no? Esto sí me parece muy romántica. Cuando Edward le dice a James que le diga a las primas que ellas no van a ir a visitar hasta que dure la luna de miel. Entonces él le responde, nuestra luna de miel durará tanto que se apagará sobre tu tumba o la mía. O sea, qué romántico, qué bonito, ¿ah? Sí, esto me olvidé de comentarles y no recordé subrayar, pero esas partes románticas creo que ya no se dicen ahora para nada. Ojalá pueda encontrar una parte que me gustó mucho cuando ya se declaran el uno al otro su amor. Hay unas frases muy bonitas sobre esto y que ojalá podamos compilarlas en algún Cuando le momento. hablas sobre qué es la alondra, es espectacular Sí, leer ese párrafo. sí, es espectacular. Sí, como estaba leyendo en digital, no tuve la precaución de subrayar, pero yo creo que sí me tengo que comprar un en físico para relectura. Ajá, de Vale la pronto, pena. sí, vale la pena bastante. Como es otra frase, de pronto que la tengan por ahí a la manito, o si no, yo como para cerrar, a ver. Ya. Dice, corre fuego por mis venas y el corazón me late a tal velocidad que apenas puedo contar sus latidos. Lo único que me queda en esta hora de agitación son las ideas que ya poseía y las decisiones que me inculcaron, y en ellas pienso apoyarme. Siempre, ¿no? Jane siempre apoyándose en sus ideas y en sus convicciones, y creo que con esto yo me quedaré de aquí en adelante. Eso es, mis queridos amigos. Qué chévere, ¿no? Gracias por esta Quiero charla, darte dos estuvo muy frases bonita. más, Diego. Con La mucho belleza gusto. está en los ojos del que mira, un Ese es poco bueno. refiriéndonos a lo que el libro dice. Y última, ¿no? La vida es demasiado corta para perderla en odios y recuerdos de agravios. Esa. Definitivamente tenemos Perfecto. ¿qué queremos en nuestra vida vivir? Ser activos, ser felices. Esta frase también, la vida es demasiado corta para perderla en odios y recuerdos de agravio. Yo creo que eso también te resume mucho lo que vivió James. Ujú. Sí, esa era la frase que no recordaba cuando estábamos hablando del perdón a su tía. Sí, Yo creo que ese es el corazón del libro, ¿no? Eso, sí, sí. ahí está. Se aprende mucho de este libro. Sí, en cada capítulo se aprende bastante. ¿No? Y qué chévere. Además, Dieguito, el asunto es una cosa. Esa frase es profunda,
pero nosotros la ponemos en práctica. No siempre. Ujú. Yo diría que casi casi nunca, Buen punto. ¿no es cierto? Buen Sí. punto. nunca. Ujú. Sí, sí, es verdad. Y creo que debemos esa frase tenerla así grabadita en algún punto visible para recordarla siempre. Si puedes, Vicentico, envíanos al chat, ¿sí? Al chat del Telegram para por ahí tenerla bien guardadita. Ya te las escribo. Ya, gracias, amigo. Y gracias a ustedes. Sí, una vez más, como siempre fue muy, muy linda esta conversación. A Ajá. ver, primero voy a detener esta grabación, ¿sí?